Bueno, muchas gracias. De nueva cuenta estamos aquí para dar continuidad a lo que sería la segunda presentación del libro denominado Incentivos Fiscales Ambientales a la Electromovilidad, Alcance y Evaluación en México. Comentarles que este libro ha sido trabajado y desarrollado bajo la línea de generación y aplicación del conocimiento que tiene el Centro de Investigación denominada Impuestos Ambientales e Innovación Tributaria. Digamos que el libro previo también cae en esta misma línea de aplicación del conocimiento. Comentarles que este libro fue un trabajo, una propuesta creada por la doctora Martelva Palo Sosa, quien les pido un fuerte aplauso, por favor. La doctora Gloria María Plasencia de la Torre. Y el doctor Eduardo Méndez Aguilar. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Bien, si me permiten, antes de iniciar con lo que será el contenido de esta presentación, estaremos transmitiendo un pequeño video que nos dará una breve introducción sobre los incentivos fiscales ambientales. En un mundo que enfrenta el desafío urgente del cambio climático, las decisiones que tomamos hoy definirán el futuro de nuestra sociedad. La movilidad no es la excepción, y la electromovilidad se ha convertido en un pilar clave para construir un planeta más limpio y sostenible. La obra Incentivos Fiscales Ambientales a la Electromovilidad, Alcance y Evaluación en México, desarrollada por Marta Elba Palo Sosa, Gloria María Plasencia de la Torre, Eduardo Méndez Aguilar, especialistas del Centro de Investigación en Estudios Fiscales, nos guía en un recorrido profundo por el papel que juegan los estímulos fiscales para acelerar esta transición. Un análisis que combina economía, política fiscal y cuidado ambiental, y que revela cómo las leyes pueden impulsar el cambio hacia una movilidad más limpia. Desde Noruega hasta los Países Bajos y desde Chile hasta Colombia, los incentivos fiscales han sido clave para masificar el uso de vehículos eléctricos, exenciones de IVA, subsidios directos, deducciones por infraestructura y beneficios para usuarios particulares y empresas. Cada país traza su propio camino, pero todos comparten un objetivo común: reducir emisiones y transformar su parque vehicular. El análisis internacional nos deja dos certezas. Primero, que vincular los impuestos a las emisiones de CO2 es una tendencia en crecimiento. Segundo, que los incentivos directos para adquirir y utilizar vehículos eléctricos son cada vez más comunes en las naciones que lideran la transición. En México, los avances son claros: depreciación acelerada, exenciones de impuestos y estímulos para infraestructura de carga. Aún así, persisten retos. Una red de carga insuficiente, incentivos desiguales entre estados y la necesidad de políticas estables y de largo plazo. El libro evalúa la efectividad de estos incentivos, midiendo su impacto en la reducción de gases de efecto invernadero, el crecimiento del parque eléctrico y la relación entre costo fiscal y beneficio ambiental. Los resultados son claros. Los incentivos funcionan, pero necesitan fortalecerse para cumplir todo su potencial. Entre las recomendaciones, ampliar y diversificar los estímulos, fomentar la producción nacional de componentes eléctricos, coordinar acciones entre niveles de gobierno y garantizar un marco regulatorio estable. Porque la electromovilidad no es solo un cambio tecnológico, es una oportunidad para reimaginar la forma en que nos movemos, respiramos y vivimos. Incentivos Fiscales Ambientales a la Electromovilidad, una obra que invita a la reflexión, a la acción y al compromiso con un futuro más limpio, eficiente y sostenible. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a dar inicio
a esta presentación, sino antes señalar pues, que este libro radica o tiene su importancia en el análisis, como ya se vio en el video que se presenta, en el diagnóstico, pero también en las recomendaciones concretas que presenta el libro en torno a la transición energética y a la movilidad sustentable en México. En ese sentido, el libro realiza una importante contribución al desmitificar lo que conocemos, la noción de emisiones cero asociadas a vehículos eléctricos, una parte muy importante, dado que el libro, en lugar de limitarse solamente a un análisis, lo que hace durante su proceso es presentar una perspectiva más amplia. Ese es un aporte muy interesante de este libro, dado que va a permitir generar consideraciones en torno al ciclo de vida de los vehículos eléctricos. En ese sentido, creo que sería muy importante determinar por qué el libro cuestiona que los vehículos eléctricos sean cero emisiones, ¿no? Es un tema muy importante porque entonces vamos a empezar a identificar cuál es la diferencia entre este sistema vehicular que tenemos actualmente y los vehículos eléctricos. Entonces, preguntar en ese sentido, pues cuál es, por qué se cuestiona el término de cero emisiones, doctora Marta. Buenos días, pues vamos a dar inicio contestando esta pregunta, doctor. Bueno, porque no refleja la realidad del impacto ambiental. Los autores del libro hicieron un análisis del ciclo de vida de los vehículos eléctricos y llegamos a la conclusión que la huella de carbono de estos vehículos es del 46%. Entonces, en la producción está la parte impactante. ¿Por qué? Porque para producir este tipo de vehículos se necesitan minerales que para su extracción requieren mucha agua y energía. Además, la batería es muy pesada y los fabricantes, para poderla aligerar, han recurrido a otros minerales diferentes, como los principales minerales son, por ejemplo, el litio, cobalto, cobre. Entonces, para aligerar esta batería requieren de minerales que son también altamente contaminantes y liberan mucho material tóxico que afecta a la salud. Entonces, es eso, más la gran dependencia ya con el uso de la energía no renovable. Entonces, por esto podemos decir que es un mito prácticamente, sí, las cero emisiones. Quizá en su uso sí, pero como les decía que la huella es el 46%, pues entonces diremos que queda en un mito. Adelante, doctor. Muchas gracias. Aquí empezamos a platicar o cerrar esta parte del libro entendiendo pues por qué hay que desmitificar este término o este concepto de emisiones cero. El libro habla también o presenta hallazgos muy interesantes que tiene que ver directamente con una contradicción que se presenta en términos reales o en términos de vida real, que tiene que ver con la efectividad de los incentivos fiscales, la cual está condicionada por el sistema energético nacional. Entonces, esto presenta una contradicción en realidad. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de impulsar los vehículos eléctricos cuando en términos reales hay otras políticas en México? Entonces, ¿cuál es el primer obstáculo que se presenta en términos de incentivos fiscales para poder lograr reducir las emisiones en México, doctora Gloria? Gracias, doctor Cristian. Bien, pues en esta parte, la matriz energética del país, que fue en el 2023, solo generó el 24.3% de la electricidad con fuentes limpias, lo que limita significativamente el impacto ambiental positivo como los vehículos eléctricos. Entonces, como lo vemos aquí, no es tan relevante ese punto. Muchas gracias. El libro continúa o señalamos desde un inicio que uno de los aportes más importantes es su análisis, dado que el análisis que se presenta va más allá de un término convencional y propone una estrategia integral que reconoce la interdependencia entre diversos factores. Esta es una visión holística que representa unas principales contribuciones metodológicas el libro o esta obra que presenta. ¿Qué propone el libro para que los incentivos fiscales sean en realidad más efectivos? Bueno, un incentivo nunca va a ser eficiente si no va paralelamente junto con políticas que le ayuden. En este caso se requiere de manera inmediata una inversión masiva
en infraestructura de carga. Se tenía estimado que para este 2025 se tuvieran cerca de 20,000 estaciones de carga y creo que no llegamos ni a 2,000. Entonces, vean la diferencia. Cargadores rápidos en corredores estratégicos y una carga nocturna con precios diferenciados, además de políticas agresivas para la energía renovable, que ya está contemplado, pero que sin embargo no se ha hecho, y sobre todo reformas para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, que vienen también desde proyectos del 2020, pero sin embargo que no se han dado. Mecanismos para dar seguimiento a estos y sobre todo una reconsideración a los incentivos que ya estén vigentes. Por ejemplo, ahorita se habla exclusivamente en la compra sobre las depreciaciones, pero ¿qué pasaría si se hace una disminución, por ejemplo, de un 50% del impuesto sobre la renta para aquellas empresas que utilicen energía renovable? Porque también el principal problema es que a la hora de cargar los vehículos se está utilizando energía con combustibles fósiles. Entonces, pudiera ser parte de esto, manejar pues esa reforma al subsidio que pues también está ya contemplada. Bueno, eso nos dice. Y también pues, se podría homologar algunas exenciones en los 3 diferentes gobiernos, gobierno federal, estatal y municipal, y en el sector privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sabemos, las baterías que les hablaba, que en su momento es una parte primordial de este tipo de vehículos, sí, representa también entre el 25 y el 40% del total de su huella. Entonces pudiera haber proyectos en el sentido de manejar algún incentivo para los empresarios, empresas privadas. Muchas gracias. Si recuerdan, dentro del video que se presentó, pues se hablaba de las comparativas que hace este libro a nivel mundial. Entonces, es muy importante en ese sentido el aporte que trabaja o que presenta este libro al presentar el caso mexicano dentro de un marco global, identificando aquellas buenas prácticas que se realizan, pero también las oportunidades o áreas de mejora que se podían presentar. ¿Cómo es la comparativa, doctora Gloria, en ese sentido, del caso en México a nivel internacional? Muy bien, como ya se comentaba, en México se tienen algunas exenciones, algunos incentivos robustos, como lo que es la exención del ISAN, como es la depreciación acelerada, como ya se mencionaba, pero su adopción es significativamente menor si lo comparamos. En el 5% de ventas en el 2024 que fueron aquí contra el 14% global. Entonces vemos una gran diferencia en ese sentido, debido a principales barreras como la insuficiencia de infraestructura de carga y los altos costos iniciales que se tienen en ese sentido. Como decíamos, no estamos preparados todavía en México para ese tipo de combustibles eléctricos, en cierta forma, si lo queremos llamar de una forma. Entonces, por eso es la gran diferencia y estamos muy por debajo del promedio. Pues aquí podemos empezar a identificar un análisis, un debate muy interesante en términos de infraestructura en México y cómo la política que se presenta o se contempla implementar, pues está desfasada en términos de infraestructura, lo que en realidad está limitando el uso de vehículos eléctricos y la disminución de emisiones. Pero el libro también presenta una paradoja muy interesante, una contradicción que tiene que ver con las políticas mexicanas que en ocasiones pasan frecuentemente desapercibidas, ¿sí? Presenta este análisis o presenta un análisis relevando tensiones con los objetivos reales que se tienen a nivel gubernamental, por lo cual pues sería muy interesante poder platicar sobre esta contradicción, doctora, que presenta el libro entre la política energética que se intenta implementar y la electromovilidad en México. 2 elementos que tendrán que ir sin duda de manera paralela, pero que lamentablemente encontramos ahí diferencias. Muy bien. Bueno, mientras se promueven los vehículos eléctricos con incentivos fiscales, paralelamente se sigue dando prioridad a la política energética de combustibles fósiles, lo que neutraliza cualquier potencial
de beneficio de la electromovilidad. Por ejemplo, con datos recabados de la Secretaría de Hacienda en el 2023, por cada peso que se fue a los incentivos fiscales, se subsidiaron 3 pesos con 80 centavos a la gasolina. Entonces, ahí la diferencia. Aparte, para el 2026, la Comisión Federal de Electricidad planea manejar o planea 10 nuevas plantas. Estas 10 nuevas plantas incrementarán las emisiones de carbono en un 18%, lo que neutralizaría, fíjense, no a la cifra, el beneficio que reportarían 500,000 vehículos eléctricos. Entonces, mientras esa política siga priorizándose, pues cualquier beneficio de electromovilidad, pues realmente no sería beneficioso. Sí, en términos reales podemos siempre estar escuchando propuestas de creación de refinerías, propuestas de creación de impulso a este tipo de energías, de combustibles, cuando se tendría que estar pensando ya en un enfoque global de otra manera. La obra, podemos señalar que en ese sentido hay un tema importante que también se abordó de manera muy general en la obra pasada, que tiene que ver con pues el tema del reciclaje de las baterías, ¿sí? Un tema también importante que poco o nada se menciona al momento de estar adquiriendo un vehículo electrónico, por lo que representa una importante contribución al debate de este libro y en términos generales de los incentivos fiscales a la electromovilidad, dado que pues aborda un aspecto frecuentemente ignorado, pero muy importante en términos de sustentabilidad. ¿Por qué representa, doctora, un desafío el tema de las baterías de los vehículos eléctricos? Gracias. Bien, principalmente son 3 las razones en ese sentido. Uno son los procesos actuales que son energéticamente ineficientes. El segundo punto sería existe una capacidad limitada de reciclaje en el país en este sentido. Y el tercer punto, que presentan riesgos ambientales y de seguridad si no se manejan adecuadamente. Esto plantea serios desafíos con el fin de una vida útil de los vehículos eléctricos. Ustedes han visto últimamente, digo, no por meter ahorita goles de alguna marca, pero de una marca muy particular de Estados Unidos, que se han escuchado que explotan por las baterías. Entonces, ahí se ve lo sensible que son este tipo de baterías y el manejo de ellas que se deben de tener. Por lo tanto, es muy delicado la cuestión del reciclaje. Es lo que se plantea dentro de este libro, de esta obra, esa cuestión, ¿no? Sí, es un tema muy interesante para el debate porque generalmente esas empresas que están ofreciendo estos vehículos eléctricos poco nos comentan sobre el uso de las baterías, pero mucho menos nos platican sobre qué se va a hacer con estas baterías cuando llegan al final de su vida útil, lo cual pues sin duda tiene una afectación importante al medio ambiente. Podemos señalar en ese sentido que también el libro tiene una aportación muy importante en términos de geopolítica al examinar cómo la cadena de suministro de vehículos eléctricos reproduce dinámicas de desigualdad entre norte y sur, particularmente en la extracción de materias primas. Recordemos que lamentablemente México pues es un país de desigualdades, ¿no? Y en ese sentido también tiene afectaciones distintas en términos de medio ambiente. Doctora, ¿cómo puede afectar la producción de vehículos eléctricos a las regiones mineras, no solamente en México, sino en América Latina? Esto es muy importante porque decíamos que la extracción de estos minerales tienen un gran impacto ambiental. Hay una zona que se le denomina el Triángulo de litio. ¿Por qué? Porque siendo el principal mineral para la fabricación de este tipo de vehículos, tanto Brasil, Argentina como Bolivia es el triángulo que está manejando esto. ¿Cómo se extrae el litio? El litio existe debajo de las salinas y para poderlo extraer es mediante un proceso de evaporación. Este proceso de evaporación se lleva muchos meses, en ocasiones hasta 18 meses. Entonces, esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque siendo
Argentina, uno de los países más áridos, ¿sí? Los mantos freáticos, pues obviamente el nivel freático de donde se extrae de estas salinas, pues se agota. Los 18 meses que dura se están manejando precisamente el trabajo de menores, y este trabajo de menores, aparte de la explotación que se les está dando, la extracción de cobalto, que es precisamente otro de los minerales, también tiene un proceso similar, pero aparte libera muchos componentes tóxicos que influyen en enfermedades respiratorias. Entonces es un problema de mucha contaminación, y aparte el agua que se necesita para la cuestión de litio en Bolivia está consumiendo el 65% del consumo local. Entonces estamos viendo que obviamente pues creo que la electromovilidad así no va a funcionar. ¿Qué está haciendo México? México tiene un programa ¿de dónde era el presidente? Sonora, no, ¿de dónde es? Tabasco. En Tabasco se pretende procesar, no procesar, sacar el litio, pues, extraer el litio, pero esto se cree que únicamente va a ser para exportación, entonces localmente pues no nos va a funcionar. Qué interesante dato hablar de que en Bolivia se puede consumir o está consumiendo el 65% del agua, cuando la prioridad no tendría que ser la creación o la extracción de litio, sino como un derecho fundamental de todas y todos los ciudadanos sería pues tener agua primeramente, ¿no? Entonces estamos aquí viendo una parte muy interesante que tiene que ver prácticamente con políticas económicas en términos de generación, pues posiblemente de ingresos, de empleo, pero sin considerar lo que significa el efecto en términos de medio ambiente y en términos de desarrollo social. Muy interesante, doctora, el dato. El libro continúa y hace un aporte metodológico muy interesante, dado que evalúa no solamente la existencia de estos incentivos, sino que su diseño concreto y capacidad para modificar los comportamientos en términos de este tema. ¿Qué tipo de incentivo, doctora Gloria, incentivo fiscal, ha demostrado mayor efectividad en términos internacionales? Bien, en este punto, los subsidios directos a la compra, combinados con exenciones de impuestos circulatorios, que eso se da en Noruega, por ejemplo, superando a medidas aisladas, o sea, habría que hacerlo de forma conjunta, ¿no? En México, la depreciación acelerada para flotillas empresariales muestra mejores resultados que incentivos a consumidores en particular. Entonces, ahí vemos algunas ciertas desigualdades que habría que generar para que fuera en general para todos. Pero la punta de lanza en ese sentido vendría siendo Noruega, en ese tipo de incentivos o facilidades que se tienen fiscales. Creo que es una parte importante, ¿no, doctora? Analizar casos exitosos a nivel internacional, como el caso de Noruega, lo cual les permitirían establecer políticas que permitan o mejoren entonces el uso de estos vehículos eléctricos en términos de depreciación, de incentivos, etcétera, ¿no? Muy interesante, por eso creo que el libro tiene aportes en esta magnitud. Hablábamos de las recomendaciones concretas, porque al finalizar podemos identificar lo que está en otros países que pudiera replicarse también en el caso de México. Doctora Marta, estamos hablando del tema de estos incentivos y de estas situaciones que se van generando. Hablamos también de esas externalidades que pueden generar o se pueden incorporar, que frecuentemente son omitidas. Esto es un lamentable dato que se puede comentar, dado que no se realizan evaluaciones convencionales ofreciendo una visión pues poco o más realista. Habría que identificar nada más desde qué perspectiva. ¿Qué costos ambientales no pueden o no suelen ser considerados en la producción de los vehículos eléctricos? Ya hablamos de algunos, vamos a ver qué nos comenta también la doctora Marta. Perfecto. No sé si lo trataron en un tema, porque es parte, creo que venía, algo vi en el tema del libro que se presentó anteriormente, pero internalizar
una externalidad negativa es incorporar al costo la contaminación. En este caso, perdón, serían tres principales: las emisiones por la fabricación de baterías, ese es muy importante, la pérdida de biodiversidad en zonas marinas y la contaminación por el mal uso de las baterías usadas. Entonces, esas tres partes serían las que se incorporarían a los costos para dar certidumbre precisamente con lo que les mencionaba ya anteriormente. No sé si hablaron de balances sociales o situaciones de estas, entonces a los balances sociales. Pero independientemente de todo esto, los incentivos fiscales funcionan, sí funcionan, únicamente manejando políticas públicas en el sentido de mejorar sobre todo la infraestructura de carga y precisamente la energía renovable. Además, tenemos casos exitosos y se ha tratado de manejar, el libro lo menciona, hay casos, diferentes casos, tanto de la Ciudad de México, que en un primer momento este libro estaba planeado para manejar como caso de estudio precisamente la Ciudad de México. Entonces, parte de esto está en el contenido del mismo, y también quiero nada más que les quede que el incentivo fiscal se está tratando en la obra como un instrumento económico o mecanismo público de protección ambiental que utilizan los países para cumplir con los acuerdos que tienen signados para la disminución de los gases de efecto invernadero. Muchas gracias. Lo hablábamos o lo hemos hablado en el transcurso de la presentación de estos costos ambientales, y creo que en esta parte se hace un resumen o se realizó un resumen muy interesante, ¿no? Hablar de la emisión de los contaminantes que generan la fabricación de estas baterías, que lo comentamos hace un momento, poco se comenta, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de estas famosas baterías, ¿no? Que pues prácticamente cuando nos venden un auto o nos promocionan un auto, nos dicen que va a permitir generar menor contaminación, que vamos a hacer menor uso de otro tipo de combustibles, pero poco se señala sobre el tema de las baterías. Si hemos podido contemplar en esta presentación, pues se ha hecho un análisis muy interesante, se han hecho reflexiones, se realizó un debate, se han hecho críticas sobre las políticas gubernamentales, el uso de vehículos eléctricos, pero también hay un aporte muy importante, doctora, que realiza este libro y que tiene que ver con esas recomendaciones concretas que van más allá de lo que estamos hablando de un modelo actual de estos vehículos eléctricos. ¿Qué nos podría platicar sobre estas soluciones innovadoras que deben de integrar la electromovilidad como estrategias sustentables o sostenibles? Bien, efectivamente, en el libro sí se maneja que en cierta forma la electromovilidad no es tan ecológica o tan ayuda al medio ambiente como se tiene planteado o nos lo han hecho creer por la fabricación de baterías, como ya lo explicamos, y si se dan tiempo de leer la obra lo van a analizar ahí. No solamente criticar esa parte o hablar de los incentivos que se tiene o en qué nos hace falta en México, sino también tenemos algunos aportes, creo yo, que pueden ser interesantes, que podrían ayudar o sumar un poco a esto o tratar de llegar a esto. Como uno de ellos sería el transporte público eléctrico masivo, porque eso ayudaría a menos contaminación en cierta forma. Otro sería el desarrollo urbano orientado a reducir necesidades de viajes. O sea, no sé, ustedes sabemos todo el mundo que si vivimos en el sur, tenemos que trabajar en el norte y eso nos implica un proceso de más contaminación. Otro sería de los incentivos a micromovilidad, que son como las bicicletas eléctricas, tratar de apoyar este tipo de cosas. Y la última sería la política de economía circular para componentes, porque por desgracia la economía ahorita se ha manejado de forma lineal, no la forma circular. Y se cree o creemos por experiencia de otros países que es la mejor viabilidad la economía circular. Muy interesante, doctora Gloria, al precisar no solamente las críticas o el análisis que se ha presentado en la obra, sino creo que el aporte más allá de los datos que se presentan, pues tiene que ver con estas propuestas de soluciones para un mejor desarrollo social. Venimos estableciendo simplemente el ejemplo de nuestro macro, ¿no?, que tenemos aquí enfrente,
el cual creo que hubiera sido muy interesante generar una política para que este modelo de transporte pues hubiera sido ya con una visión distinta a un transporte eléctrico masivo, ¿no? Creo que está la clave de esta propuesta, doctora. El desarrollo urbano, sí, necesitamos entender que estas políticas de desarrollo social, estas políticas de infraestructura estén alineadas también a términos de movilidad y esta movilidad en términos de sustentabilidad. Los incentivos a micromovilidad, es decir, ahora empezamos a identificar que hay más espacios y rutas para poder movilizarnos de manera distinta a lo tradicional que son estos camiones, el tren ligero, etcétera, pero que podamos entonces acompañar estas políticas con incentivos para la compra de estas bicicletas eléctricas. Es decir, la propuesta es muy interesante porque al final es una propuesta integral e incluyente, lo que permite dimensionar esta parte de los incentivos fiscales ambientales a la electromovilidad con su alcance y con una evaluación pertinente en términos de México, pero haciendo una comparativa a nivel internacional. Esa ha sido la presentación del libro Incentivos Fiscales Ambientales a la Electromovilidad, Alcance y Evaluación en México, pero no sé, doctora, si quisiera abonar algo más, sería todo por la presentación. Creo que por mi parte también sería nada más que vean la obra, está muy amigable y efectivamente al final no es únicamente decir qué es lo que nos hace falta, sino que manejar las consideraciones finales en las que vienen las propuestas y precisamente los países que han tenido éxito en los incentivos fiscales es al transporte público. Les pediría un fuerte aplauso para nuestros autores de esta obra. Para finalizar, si tuvieron la oportunidad de darse cuenta en las dos presentaciones, lo que se busca sin duda es el desarrollo a la investigación. Sí, pero dentro de los propósitos que tenemos en el Centro de Investigación en Estudios Fiscales es la incorporación temprana a la investigación. Por eso el día de hoy no solamente la invitación para todas y todos los que nos acompañan, los estudiantes, tiene que ver con que ustedes puedan acercarse al conocimiento, sino hacerles una atenta invitación por si les gusta hacer investigación, quieren acercarse a la investigación, el Centro de Investigación ofrece esta posibilidad. Con mucho gusto en el H203, en el Departamento de Impuestos, podemos asesorarlos, podemos acercarlos al Centro de Investigación, no tiene costo, al contrario, nos daría mucho gusto que se puedan acercar. Hay personas, hay maestros, hay investigadores que con mucho gusto estarían trabajando con cada uno de ustedes, ¿no? Agradecerles de nueva cuenta el tiempo, la posibilidad que hicieron estar aquí. Los temas del día de hoy que fueron presentados tienen que ver directamente con la línea de investigación de impuestos ambientales e innovación tributaria. Muchas gracias a todas y a todos. Nos encontramos en la siguiente ocasión. Buenas tardes.